Vamos entonces a entrar de lleno en lo que es la palabra del Señor. Y en esta noche voy a estar trayendo la última lección de este cuaderno de estudios bíblicos del expositor. Y vamos a entrar en el estudio bíblico número 26, el cual dice que la fidelidad que agrada a Dios. La fidelidad que agrada a Dios. Y vamos entonces a entrar en los objetivos de la clase. Y uno de los objetivos de la clase, que by the way, pudiéramos quedarnos aquí en estos objetivos, dar la clase en la esencia de la importancia de estos objetivos y esperando en el Señor que podamos lograrlo, es saber que Dios reprende a su pueblo y le advierte de las consecuencias de su pecado. El segundo objetivo que tiene esta clase es comprender que Dios premia a los que le sirven. Y por último, servir y obedecer a Dios con fidelidad y entusiasmo. Estos son los tres objetivos de la clase de esta noche. Tenemos un pensamiento central que también queremos compartir con ustedes, el cual dice: Dios no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. Guarde esto en su corazón, porque hay condiciones en la vida, hay circunstancias en la vida en las que se nos olvidan ciertas cosas que ya están escritas de parte del Señor. Y este pensamiento central es uno de ellos. Dios no ignora la fidelidad de sus hijos que le sirven. Así que como texto áureo, que también trae el expositor un texto áureo, dice Malaquías 3:18, que lo vamos a ver más adelante en profundidad: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Bueno, amados hermanos, para darle básicamente una introducción de lo que vamos a estudiar en esta hermosa noche, vamos a hablar del libro de Malaquías, específicamente en el capítulo número 3. Pero a mí me gustaría dar un preámbulo del libro de Malaquías porque no hemos entrado en los primeros capítulos y son importantes para que usted pueda entender. De hecho, para que usted pueda entender este libro de Malaquías, tendría que leerlo completo para que pudiera entonces tener un amplio conocimiento del contexto de las cosas sociales y políticas que estaban ocurriendo y espirituales que estaban ocurriendo en el pueblo de Israel. Malaquías vive 100 años después de que los israelitas logran regresar del exilio de Babilonia, y el mensaje era dirigido específicamente a los israelitas que llevaban un tiempo, básicamente un tiempo viviendo ya en Jerusalén. Ya estaba la situación y él vive 100 años después de ese exilio y básicamente ya el templo estaba construido. Y el tiempo había sido reconstruido, perdón, el templo había sido reconstruido hace un tiempo, pero las cosas no iban marchando de la manera en cómo se esperaba de este pueblo. Y esto es importante porque cuando ellos deciden regresar, cuando ellos deciden vienen del exilio, ellos realizan y pactan por unas expectativas bastante importantes en cuanto a su desarrollo de vida, básicamente en su desarrollo de vida espiritual y como pueblo. Y habían regresado, habían pactado en regresar y ordenar sus vidas y el templo, y era el tiempo en que todas básicamente las profecías que se habían dicho en libros anteriores ya estaban a punto de ser conocidas. Y esto es importante porque el libro de Malaquías es el libro que termina el Antiguo Testamento, en que termina el Antiguo Testamento, y aquí básicamente es donde Dios expone unas condiciones y unas situaciones que venían ya arrastrándose desde mucho tiempo. Recuerde que desde el libro de los jueces la palabra de Dios dice que cada quien hacía lo que mejor le convenía, y de ahí en adelante comienzan los profetas mayores y menores a enviar mensajes al pueblo de Israel entre consecuencias y actitudes y acciones que no eran correctas delante de Dios. Y en base a eso
Esto es importante porque luego de Malaquías, o sea, el libro de Malaquías termina con unas condiciones y otras promesas para el futuro, pero la condición del pueblo permanecía en la misma situación de siempre. Y en base a esto, luego de que el libro de Malaquías cierra, viene un periodo entonces de silencio espiritual, de silencio profético, en donde Dios ya no se manifestaba de ninguna manera hasta que comienza entonces, fueron obviamente conquistados por los griegos por los romanos, y en el tiempo entonces de los romanos es que llega Cristo. Aquí sucedieron un sinnúmero de cosas. Los macabeos, los fariseos surgen en este tiempo de silencio, y por eso es que ellos se adueñan básicamente de lo que es la vida espiritual del pueblo, sembrando obviamente el que se persiguiera la cultura de la ley de Moisés. Así que básicamente este es el preámbulo en el que se escribe el libro de Malaquías. Pero los israelitas que habían poblado la ciudad en ese entonces, en esos 100 años en que llega el profeta Malaquías, entonces habían repoblado la ciudad, estos israelitas demostraron que eran exactamente infieles como sus antepasados, y lo que resultó en pobreza e injusticia por el hecho de su conducta. No guardaron los estatutos, no guardan los mandamientos de Dios. Y recuerde que las cosas en el Señor son básicamente una demostración de fidelidad a cambio de la bendición. Dios da bendición a su pueblo a cambio de la fidelidad, a cambio de la obediencia. Y por lo tanto, en Malaquías que descubrimos la corrupción que todavía existía en ese pueblo de Israel, a pesar, oiga bien, a pesar de lo que era el que ellos estaban en el exilio, en que ellos estaban en un lugar lejos. Y así que este libro está diseñado, obviamente, en una serie de discusiones, y esto a mí me impactó porque sí yo he leído el libro de Malaquías, y cada vez que leo este libro y he tenido la oportunidad, es una situación en la que usted va a entender ahora el corazón de Dios y el corazón de este pueblo. Y estas discusiones eran unos debates entre Dios y el pueblo, entre el pueblo y Dios. Una queja de parte del pueblo, una declaración de Dios, una respuesta del pueblo y un señalamiento final de parte de Dios. Así que el pueblo se muestra en desacuerdo. Dios señala, declara algo al pueblo, y el pueblo responde, el pueblo se justifica delante del Señor. Y entonces, en la otra parte, porque son alrededor de unas 6 discusiones, esto que vamos a estudiar en la noche de hoy es la sexta discusión que tiene el pueblo de Dios con Dios, el pueblo de Dios, obviamente Israel, con Dios. Y esto ocurre, amados hermanos, 6 veces. Y esta es la última de esas discusiones. Y en las primeras 3 discusiones, Dios expone, obviamente, en este libro, Dios expone la idea entonces de que básicamente el exilio en Babilonia no corrigió en el pueblo ninguna actitud de desobediencia, ninguna actitud de este cinismo, de este sarcasmo de parte del pueblo, esta conducta totalmente opuesta a Dios. Este pueblo no aprendió, ni aún en el exilio pudieron aprender a respetar a Dios, a obedecer a Dios. Mire, el exilio fue anunciado, el exilio fue profetizado. Los años del exilio fueron profetizados. Ellos regresan específicamente luego de estos años. Amados hermanos, Dios lo ha pronunciado, Dios lo dijo todo, y de todas maneras ellos resisten y se resistieron a obedecer y a cambiar. Y para los que no han tenido la oportunidad, porque he escrito aquí un resumen de los otros capítulos que me gustaría traerle brevemente, de haber leído este libro, vamos a resumir brevemente lo que están hablando esos capítulos. En los capítulos de capítulo 1, de 2 al 5, Dios declara que todavía ama al pueblo de su pacto a pesar de sus fracasos.
de una manera grosera, escuche bien, de una manera grosera, y preguntándole a Dios, le dijeron, ¿de qué manera te hemos mostrado, verdad? ¿De qué manera tú nos has mostrado algún tipo de amor? ¿Se imagina eso? Dios les dice que los ha amado y ellos le dicen de qué manera tú nos has amado. Y en esa parte, en ese capítulo, Dios le comienza a decir de que el amor que Él le tuvo y que por su gracia Él escoge de Jacob, ¿verdad? En la descendencia que Él quería para este pueblo y no así de parte de Esaú. Así que Israel en esta manera, aparte de que el Señor le da, ¿verdad? Le recuerda esta promesa y es un poco difícil. Lo muy desagradecido, de lo muy mal agradecido que pudiéramos ser cuando se nos olvidan los detalles en los que Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Y esto es bien importante, amados hermanos, porque la realidad es que cuando se nos olvida lo que Dios ha hecho en nosotros, básicamente pues asumimos la misma conducta. Quiero recordarles también, amados hermanos, que cuando estamos hablando de estas clases, y cuando hablamos del Antiguo Testamento, estamos hablando de una conducta de que Dios está permitiendo que este libro del Antiguo Testamento llegue a nuestras vidas para no dar nuevamente, aprendamos de las experiencias y no convertirnos en las actitudes como el pueblo de Israel. Tenemos que aprender, amados hermanos, que es importante lo que Dios está haciendo para evitar entonces las mismas consecuencias. Y esto sí es importante porque tenemos que entender, amados hermanos, que el Señor permite que aprendamos de los errores de los demás para no repetirlos en nuestras vidas. Y el pueblo de Israel se comporta de una manera que hemos visto en nuestros tiempos. Recuerde, no es una conducta lejana a lo que hoy realmente nosotros somos. No somos israelitas, venimos de otra nación, estamos en otro país. Sin embargo, la conducta del ser humano es repetitiva independientemente de la nación, independientemente de la etnia que pertenezca a la persona. La conducta del ser humano siempre es la misma. La segunda discusión que tiene aquí el libro de Malaquías está entre el capítulo 1 y en el capítulo 2 hasta el versículo 9, donde tiene que ver con el templo. En esta parte Dios declara básicamente al pueblo que el pueblo le desprecia y que profanan su templo, lo deshonran, hacen uso indigno de lo que se considera respetable. Eso es lo que significa profanar, tratar algo sagrado sin el debido respeto. Dios comienza entonces a señalar que en el templo no lo están honrando y ellos vuelven y le preguntan, es que esto es increíble. Ellos nuevamente le preguntan a Dios, ¿en qué te hemos despreciado? ¿En qué te hemos deshonrado? Y Dios les responde, obviamente enfocándose en el pueblo, en cómo traen las ofrendas, en lo poco interesado están en traerle perfección. Oiga esto, amado hermano. Y esto es bien importante, porque si bien una de las situaciones que nos da básicamente esta lección es el hecho de que eh, Dios muestra en esta lección y en todo el libro del Antiguo Testamento su carácter. Por eso es que tengo problemas en que las personas crean que el Dios del Antiguo Testamento es diferente en el del Nuevo Testamento, que Cristo trae otro tipo de imagen de lo que era Dios. Cristo lo que trae es otro tipo de pacto, pero el carácter de Dios sigue siendo el mismo. Escuche bien, Dios en Cristo trae un nuevo pacto, no un carácter distinto. Dios en el nuevo pacto no tranza con cosas que no transaba en el Antiguo Testamento. Dios en el nuevo pacto a través de Jesús no establece cosas. En los cambios, perdón, vienen a ser en el corazón del hombre. Así que Cristo viene a cumplir la ley y viene a cambiar, obviamente, el corazón del hombre en el concepto que tenían de la ley, porque Él era un nuevo pacto.
Pero el carácter de Dios, lo que Dios aborrece del pecado en el Antiguo Testamento, Dios lo aborrece en el Nuevo Testamento. Lo que es la injusticia en el Antiguo Testamento, ese Dios que no tolera la injusticia en el Antiguo Testamento es el mismo que no tolera la injusticia en el Nuevo Testamento. El carácter de Dios no cambia. Y esto es bien importante que lo tengamos en mente porque la realidad es que algunas personas piensan que Dios está buscando de alguna manera a través de Cristo cambiar su manera de ser, cambiar su manera de lo que es el pacto. Y la realidad es que eso no es así. El Señor se mantiene en todo momento en su carácter, en desacuerdo con el pecado, ninguna relación con el pecado, y es lo mismo que Él trae en el Nuevo Testamento. Entre la tercera discusión que trae este libro de Malaquías está en el capítulo 2, entre los versículos del 10 al 16, si está notando, y en esta ocasión Dios declara la traición de los hombres de Israel hacia él y hacia sus esposas. Oiga bien, Dios comienza entonces a declarar la traición de los hombres hacia él y también lo que están haciendo los hombres con sus esposas. Y cuando usted lo lea más tarde se va a dar cuenta que los hombres estaban escogiendo, primeramente, se estaban divorciando de las mujeres israelitas de cualquier razón, por cualquier excusa, y estaban casándose con mujeres extranjeras. Pero aún más, la traición que dice Dios de la cual Él es objeto es en relación a que ellos entonces están también adoptando los dioses paganos, los dioses ajenos, por ir tras mujeres que no eran de la nación. ¿Eso le suena distinto al Cristo del Nuevo Testamento? No, no suena distinto, porque la palabra dice que no hagamos ¿qué? ¿Yugo qué? Yugo desigual. Así que ve que el carácter de Dios en el Antiguo Testamento es el mismo en el Nuevo Testamento, pero Él trae un nuevo pacto porque ahora Él está incluyendo a los gentiles. Él incluye a que el sacrificio ya no era como se hacía antes, sino que Él es el sacrificio y sin número de cosas que ya lo hemos estudiado, pero lo quiero pronunciar para que usted pueda entonces marcar la diferencia y que pueda entonces encontrar la relación del carácter de Dios tanto en el antiguo como en el nuevo pacto. En esta discusión, en la cuarta discusión, es donde entonces se comienza a confrontar la corrupción del pueblo y está entre el capítulo número 2, versículo 17, hasta el capítulo número 3, versículo 5. Y en esta cuarta discusión comienza con Israel acusando a Dios de la negligencia, diciendo: ¿dónde está el Dios de justicia? Porque ahora estas personas que no están haciendo lo correcto están señalando entonces a Dios en hipocresía de que Él está viendo una corrupción en la cual no interviene. En el capítulo número 3, versículos 6 al 12, está una quinta discusión entre Israel y Dios, y en esta ocasión Dios le pide a su pueblo que se vuelvan a Él, y el pueblo le pregunta cómo podemos regresar a ti. Así que Dios confronta el egoísmo y les muestra cómo han dejado de ofrecer el diezmo de sus ingresos. Y recuerde, ese es el libro de Malaquías, donde está diciendo en el capítulo 3, probadme ahora en esto. Así que Él confronta el egoísmo y sabemos que el templo, a través de los libros de Nehemías y Malaquías, vemos que el pueblo de Israel comienza a ser negligente en este punto en específico. El templo comienza a deteriorarse y entonces Dios los confronta y les dice que quiere bendecirlos con abundancia. Escuche bien, Dios quiere bendecir en esta historia al pueblo con abundancia, pero a cambio de obediencia. ¿Le suena distinto al Dios del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto? No. El Dios del Nuevo Pacto todavía quiere bendecir a su pueblo a través de la obediencia. Y esta es la sexta, obviamente, en la que vamos entonces a entrar a discutir con ustedes, y es donde el pueblo de Dios acusa a Dios y dice que servirle no tiene ningún interés, no tiene ningún caso. Diga conmigo, wow, tremendo, ¿verdad?
La situación espiritual, obviamente, de la ciudad, del pueblo de Israel, de la capital Jerusalén, era totalmente desastrosa, era algo totalmente que prevalecía, una evidente actitud de desobediencia, obviamente, de una impiedad en la que Dios comienza a señalar. ¿Y por qué comienza Dios a señalar? ¿Por qué comienza Dios a declarar las cosas que no están bien delante de su presencia? Porque Dios está esperando ¿qué? Dígalo usted, amado hermano. Dios está esperando cambios, Dios está esperando reacciones, Dios está esperando de que usted y yo comencemos a entender que las advertencias es para evitar consecuencias. Escríbalo por ahí, las advertencias de Dios son para evitar consecuencias. Y esta condición espiritual, amado hermano, de este pueblo, repercute obviamente en la economía porque Dios no bendice, escuche bien, Dios no bendice ni prospera a quienes le deshonran. Por eso es que el cristiano, y lo vamos a ver más adelante, por eso es que el creyente no puede fijarse en aquel que prospera y no le sirve a Dios, porque cuando usted conoce el fin de aquel que no ama a Dios, usted conoce entonces lo que hay detrás y lo que es el destino de esa persona. Nunca envidie la prosperidad de otro que no le sirve a Dios y mucho menos del que le sirve, pero en este caso estamos hablando de que el pueblo no puede tener ninguna actitud emocional en contra de alguien que prospera y mucho menos ver que el servicio a Dios no vale la pena porque el impío prospera más que el creyente. Así que vamos a entrar rápidamente en la palabra del Señor en Malaquías 3:13 y vamos entonces a entrar en este primer versículo para poderlo entender y vamos a desglosarlo de esta manera. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Dice, vuestras palabras contra mí, dice el Señor, han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis que hemos hablado contra ti. Que hemos hablado contra ti. En esta ocasión, amados hermanos, Malaquías, ustedes saben, y si pudieron y tuvieron la oportunidad de poder leer esta lectura antes de esta clase y se pudieron haber gozado de ella, Malaquías vive obviamente en un constante contacto con el pueblo, no como algunos pensadores entienden de que esto es una obra encerrada obviamente en un lugar donde Malaquías está escribiendo en contra del pueblo de lo que observa. No, Malaquías tiene un contacto con el pueblo y me transporto obviamente a pensar y a compararlo con lo que es con los pastores. Ninguno de los profetas tuvo una relación con el pueblo favorable, excepto por el remanente fiel. Y el pastor actualmente puede gozar del amor y la fraternidad y la armonía del pueblo, pero solo de aquellos a los cuales la palabra no les molesta. Y mucho menos les molesta y entienden de que el mensajero simplemente lo que tiene es un mensaje que tiene que dar, tiene una obligación. Y aquí, amados hermanos, es algo que para algunos es fácil, vuelvo y digo, para ese remanente fiel, es algo que no es difícil de hacer, no es difícil de aceptar, pero para algunas personas en las cuales no están haciendo lo correcto, señalan y apuntan al mensajero como la espina, como el aguijón al cual tienen que dar cosas cuando realmente tienen que relacionar a ese mensajero, a ese pastor, a ese líder con la palabra de Dios. Amados hermanos, hay algunas personas que toman el ministerio del pastor, el ministerio del líder como algo personal, cuando no están entendiendo que es algo divino, es un ministerio divino, es un ministerio en el cual alguien tuvo que ser llamado porque estaba dispuesto a soportar, alguien que fue llamado por Dios porque tenía los quilates de poder entonces amar a las personas a pesar de la reacción adversa. Oh, amado hermano, ya entramos en profundidad.
Es algo que usted tiene que entender, porque si ha ido conmigo y con los otros, con Elvin, con el hermano Carmelo, si usted ha ido en esa secuencia de clases, se dará cuenta que los profetas no tenían esa simpatía, esa empatía del pueblo, porque obedecían a Dios y prefirieron obedecer a Dios que tener la simpatía de los hombres. Pero para eso, amado hermano, Dios le tiene que llamar como profeta, le tiene que llamar como pastor, porque Dios tendría que ver el corazón de ese pastor para poderlo llamar al servicio difícil, al servicio agonizante, al servicio frustrante del pastorado, del liderato. Tiene sus momentos buenos, tiene sus momentos de disfrute, pero estos son los momentos en los cuales no traen amistad con los demás, no traen amistad con aquel débil emocionalmente, con el débil espiritualmente, no trae esa armonía, no puede ver el gozo del Señor dentro de las circunstancias y mucho menos dentro de los hermanos y mucho menos dentro del liderato, porque la realidad es que Dios llama a personas con el quilate de corazón, con la, con la, eh, con ese corazón que pueda resistir los embates de los propios hermanos, los embates de aquellos que no son hermanos, los embates del mundo, los embates, ¿verdad?, del pecado, de la falta de obediencia a la palabra, de la falta, ¿verdad?, de conciencia, de la falta de entendimiento, de comprensión. Son tantas cosas, amados hermanos, que cuando Malaquías vive en ese constante contacto con la gente, en las calles, en las plazas, en cualquier lugar que le daban una oportunidad, y cada vez que Malaquías o cualquiera de los demás profetas, Ageo, todos los demás abrían la boca para dar el mensaje de Dios, el pueblo no puede entender que el mensaje de Dios no busca empatía en el pueblo, Dios busca obediencia en el pueblo. Y obviamente, al ser el profeta, el pastor en este entonces, el que da ese tipo de mensaje, Dios sigue buscando obediencia en el pueblo, no la empatía, no esa simpatía en el pueblo, lo que busca es obediencia. Y ahí es donde el pueblo tergiversa entonces el concepto del pastorado y entonces asume una postura personal. Así que Malaquías, como todos los demás profetas anteriores, no disfrutaron de mucha fama dentro del pueblo porque mientras la conducta del pueblo permanece, el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Boom. Mientras la conducta del pueblo sea igual, entonces el mensaje seguirá siendo el mismo. Cuando el pueblo cambia al arrepentimiento, usted ve que el mensaje cambia y de hecho el mensaje que Dios da para señalar es el mismo que aprovecha para dar bendición. En el mismo mensaje, en la misma profecía que Dios señala, da la alternativa. En el mismo mensaje que Dios apunta sobre una falta, sobre un pecado, sobre una conducta, en ese mismo mensaje Dios también da la alternativa de la salida, la alternativa que tiene el pueblo para poder continuar y seguir hacia adelante, porque Dios es un Dios que perdona, Dios es un Dios que ama. Y si no cambia su carácter, significa que en todos los conceptos del carácter Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue amando, sigue siendo justicia, pero sigue siendo amor. Es fuego consumidor, pero sigue siendo misericordia. Así que qué bueno que podemos tener un Dios que no cambia, como habíamos dicho el domingo en la predicación. Así que Malaquías sabía muy bien lo que estaba hablando el pueblo y por lo tanto era necesario reprenderles. Por eso es que digo que el mensaje no puede cambiar mientras la actitud siga siendo la misma. Usted verá que el mensaje del profeta en estos tiempos, el mensaje del pastor en estos tiempos, la vigilancia del pastor sobre las almas que ama y que el Señor les ha encargado, seguirá siendo la misma. Así que el problema se hace, este problema espiritual se hacía un poco más grave porque la gente comenzó a expresar verbalmente lo que estaba ocurriendo en sus corazones, lo que estaba pensando. Y una cosa, dice la lección, obviamente una cosa es poderlo pensar, poderlo sentir, pero otra, y quizás mucho más seria, es poderlo
decir. Esto tiene mucho que ver también con lo que usted confiesa en su corazón, porque usted tiene que entender, amado hermano, que la confesión que usted hace es la que revela la estrategia del enemigo. Wow. Eh, eh, Vuelvo y repito, la confesión que usted hace, si no es en el sentido de acuerdo a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, entonces es la que básicamente, y perdonen que hay un vehículo que está aquí afuera, estoy al lado de la calle, es la confesión, si la confesión es negativa, usted le da entonces herramientas y una estrategia a Satanás de poder entonces apuntar los cañones hacia su vida, hacia su familia y hacia todo lo que usted se proponga, porque cuando usted confiesa, Satanás se entera. Déjeme tomar un poquito de agua en lo que usted interpreta ese pensamiento. ¿Entendió? Cuando usted confiesa lo negativo, Satanás se entera. Y ahí es donde comienzan los problemas hacia usted y hacia mí como creyente, porque él está entendiendo que no estoy creyendo en las promesas, que no estoy básicamente entendiendo lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Y usted comenzará entonces a ver que la estrategia de Satanás comenzará a funcionar en las palabras que usted confiesa. Así que el hablar violento contra Dios es un pecado muy serio por muchas razones, y dice la lección que en primer lugar, porque se le atribuye a Dios injusticias y atropellos cuando Dios es un Dios justo. Dios no es responsable de las actitudes negativas de las naciones, de las personas. Claro que Dios, cuando usted comienza a conocerle, usted se dará cuenta que Dios comenzará entonces a utilizar lo que el enemigo haga a favor suyo, porque la palabra de Dios dice que todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Si usted ama a Dios, no importa lo que usted esté recibiendo del mundo, no importa lo que usted esté recibiendo de Satanás, no importa lo que usted esté recibiendo de su familia, de cualquiera que se oponga al propósito de Dios en su vida, Dios lo va a utilizar específicamente para que usted pueda entender, comprender ciertas cosas que le son necesarias para que usted entonces pueda de alguna manera entender que lo que Dios hace, lo hace quizás y lo puede hacer a través de unas circunstancias totalmente adversas. Usted no podrá de alguna manera ver lo que Dios está haciendo, pero cuando Dios está en silencio es porque está trabajando, como dice la alabanza que a usted le gusta mucho. Así que lo mismo vemos en nuestros días en las iglesias, en muchas iglesias hay gente que se disgustan con Dios en sus oraciones, y en sus oraciones usan cierto tipo de lenguaje de reto, cierto tipo de lenguaje, obviamente, de molestia, a veces lo expresan a manera de llanto, a manera de dolor, pero muy en el interior de las personas cuando comienzan a dar este tipo de oraciones, en el interior, Dios ve el corazón, y lo que está viendo es un corazón molesto, lo que Dios está viendo es un corazón totalmente frustrado, un corazón que tiene coraje con Él, porque no está obrando a favor de esa persona. La persona se encuentra sufriendo, la persona se encuentra confundida y entiende que todo lo que pasa, ¿por qué tiene que suceder cuando yo le sirvo a un Dios vivo y de poder? Cuando yo soy el que es cristiano, cuando yo soy el que... No, amado hermano, usted tiene que entender que Dios obra de una manera interesado más en el corazón suyo que en cualquier otra cosa. Antes de que usted pueda salir victorioso, antes de que Dios lo pueda sacar y ponerle en la corona de justicia y sacarlo de la situación en victoria, Él tiene y va a trabajar con las deficiencias del corazón dentro de la situación. ¿Entendió? Y me interesa que usted lo entienda. Dios va a trabajar dentro del corazón, obviamente, en las condiciones del corazón dentro de la situación. No se desespere, porque si Dios se tarda, todavía hay cosas que aprender. Vuelvo y repito,
Si usted siente que Dios le abandona, si usted siente que Dios está lejos y no está dentro de la situación, créame cuando le digo que Dios está resolviendo cosas en el corazón que usted no está viendo. Él está consciente, usted no. Así que de acuerdo a la actitud que usted asuma dentro del problema, es que Dios va a responder, y mientras más rápido usted entienda, mientras más rápido la oración sea correcta, mientras más rápido las circunstancias dentro de su corazón cambien, Dios lo moverá simplemente porque usted está haciendo lo correcto. No es que Él quiera hacer una maldad, no es que Él quiera o disfrute que usted no le vaya bien, al contrario, amado hermano. Eso es al contrario. Dios quiere que usted resulte victorioso. Pero ¿de qué vale que usted salga rápido del proceso cuando todavía no ha aprendido en el proceso? ¿De qué le vale que usted salga rápido de una circunstancia cuando realmente no ha aprendido de la circunstancia? Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos expresando, de la manera en cómo lo expresamos. La verdadera intención de nuestra oración dentro de esa circunstancia es muy importante. Lo segundo, obviamente, de lo que aprendemos, obviamente, de que es un pecado muy serio hablar violento contra Dios, es que se le falta respeto, porque todo hablar áspero obviamente falta el respeto a Dios. Eso es una falta de respeto. Así que en cada objeción, en cada discusión de este pueblo, usted va a escuchar que este pueblo le da una queja a Dios, y lo que está básicamente haciendo, está discutiendo con Dios las razones, están intercambiando las verdaderas razones por las cuales Dios está diciendo lo que dice, y ellos se lo están devolviendo a Él, indicándole que Él no está interpretando bien sus intenciones, de que ellos no están haciendo lo que Él dice, o que Él no está haciendo lo que dice, cuando estamos hablando de Dios. Y aquí es importante entonces entender qué tanto respeto le tenemos a Dios, qué tanta obediencia le damos a Dios, porque la realidad es que si este pueblo se atreve a hacer algo como eso, pues definitivamente nos está dando una muestra de lo que nosotros hoy día somos capaces de hacer cuando no queremos entender la voluntad de Dios, y cuando no queremos entender lo que Dios quiere hacer dentro de la situación. Y mire lo que dice aquí la lección, y vea nuevamente en el versículo que dice, ¿qué es lo que hemos hablado contra ti? ¿Qué hemos hablado contra ti? Y esta es la naturaleza humana cuando no está bajo el control de la gracia, de esa gracia divina. Siempre la naturaleza humana va a dar la impresión de inocencia. La naturaleza humana, para poder salir bien de una situación, siempre va a dar, amado hermano, una impresión de inocencia. Yo soy inocente. No, 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 tú no me estás juzgando bien. Dios, eres injusto. No, 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 pastor, usted no me está tomando en serio. Usted no está entendiendo las cosas como son. No, el líder se equivocó. Siempre la naturaleza humana va a obligar a la persona que no está dentro de la gracia, que no se maneja, que no permite que la gracia le controle, es el pensamiento correcto. Cuando una persona no permite que la gracia le controle, pues definitivamente este es el resultado de una persona que no está dirigido y controlado por la gracia de Dios. Comienzan entonces a dar justificaciones, comienzan entonces a dar esos tumbos, a buscar la manera de poder salir del rincón espiritual en el que Dios le tiene. Rara vez una persona puede entender por sí misma que se encuentra en un error. De hecho, eso nos recuerda entonces el relato de rey David,
que necesitó que el profeta Natán le viniera con de alguna manera, con una historia una parábola, una narración en donde Natán, magistralmente guiado por el Espíritu Santo, buscando esa estrategia donde, recuerde, porque a pesar de que Natán le servía a Dios, también estaba hablando con el rey David. Natán, obviamente no iba a ocurrir nada que Dios no permitiera, pero Natán tampoco iba a llegar a ese lugar a tratar de retar al rey tan directamente. Natán va con la confianza de Dios y trata con mucho respeto a David, pero también por ese Espíritu Santo, Natán puede entonces buscar la estrategia correcta. El Espíritu Santo le da a Natán la manera en que él puede entonces hacer reaccionar a David. La reacción de David fue por las palabras de Natán y las palabras de Natán fue por la intervención del Espíritu Santo. Así que David, ¿qué hace? Entra en razón, y por eso es que Dios dice, ese hombre es conforme a mi corazón, porque cuando usted, oh, gloria a Dios, cuando usted entra en razón y solamente la palabra de Dios es necesaria y solamente la instrucción, la exhortación del pastor, la exhortación del líder es utilizando la palabra y simplemente usted entra en razón, la persona entra en razón, yo entro en razón a través de la palabra, entonces no tiene que volverse público lo que yo puedo entregar en privado. Y esto es algo que le enseñé hace muchos años a la iglesia. Lo que usted no entrega en privado, lo que usted no entrega dentro de ese favor de Dios, lo que usted no entrega, ese error que usted comete, esa falta que usted comete, ese hábito que usted mantiene, si usted con la palabra de Dios, usted cambia esa manera de pensar, si con la palabra de Dios usted de alguna manera cae en cuenta, se enfoca nuevamente, reenfoca nuevamente. No hay necesidad de que el pecado salga a la luz porque ya usted reaccionó a la palabra. Oh, gloria a Dios. Y eso es más que interesante. Eso es tan revelador y eso es parte de la gracia de Dios. Porque aquel que permanece en el pecado, su pecado lo llevará entonces a una revelación, porque Satanás, ¿qué es lo que quiere? Que usted practique el pecado para que todos lo sepan. Que todos sepan que le arruinó, que todos sepan que el pecado pues lo sacó de la voluntad de Dios, pasarlo por la vergüenza, pasarle por el bochorno, pasarle por la miseria de haber perdido la familia, el trabajo. Pero cuando usted entrega su falta a Dios, en ese rinconcito, en ese lugar, a puerta cerrada, usted le entrega. Cuando usted se somete a la palabra, se somete a los líderes, se somete al pastor, cambia la actitud. Realmente entonces el Señor continuará con usted bendiciéndolo. ¿Ok? Pero no niegue el mal que hizo. Este pueblo constantemente negó el mal que había hecho delante del Señor, y no tan solo lo negó, estamos aprendiendo que entonces lo justificó. Ahora bien, el segundo versículo estará en el capítulo 14, donde vamos a entrar nuevamente en la palabra del Señor, a ver si nos da un poquito de tiempo. Dice, habéis dicho en el 14, por demás es servir a Dios. Mire la pregunta que hacen estos muchachos. Oh, gloria a Dios, qué cosa tremenda. Mire lo que hace. Mire la pregunta, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Wow, diga wow conmigo, escríbalo ahí en letra mayúscula, wow. Porque la actitud del pueblo era o negar lo que habían dicho, tratar de justificarlo o de convencerse a sí mismo de que no había nada malo en lo que estaban haciendo. Y aquí lo importante no es lo que estaban pensando ellos como pueblo. Aquí lo importante es entonces que Dios no les revela a ellos directamente, porque la actitud espiritual en la que se encontraban no era digno de escuchar la voz de Dios.
Escuchó otro principio interesante. En la condición en la que se encontraba este pueblo era imposible escuchar la voz de Dios. Por eso Dios envía al profeta. El profeta envía el mensaje al pueblo. Y básicamente lo importante es que Dios no mantiene callado. Mire el amor de Dios. Mire de qué manera Dios funciona. Y lo mismo lo hace aquí en este tiempo. De que Dios está tan interesado de que ellos cambien la actitud. Usted sabe que Dios le ama cuando Dios le advierte. Déjeme tomar otra vez agua en lo que usted, déjeme tomar agua en lo que usted piensa en lo que le acabo de decir. ¿Ya lo pensó? ¿Entendió lo que quise decir? Sabemos que Dios nos ama cuando nos advierte. Todo niño puede estar seguro que su padre le ama cuando le dice, no te tires por ahí que te vas a caer. Dios te dice en cada mensaje, te da la oportunidad de entender cómo Él piensa, cómo Él siente, cuál es su carácter y cuál es su corazón. Y Dios siempre nos va a mostrar a nosotros que nos ama, que nos ama, que nos ama porque nos advierte. Un Dios que advierte es un Dios que ama. Y cuando ellos dicen, obviamente, que estaban afligidos, realmente ellos no estaban afligidos, el pueblo estaba fingiendo, obviamente, que estaban haciendo unas lamentaciones por sus pecados y andaban en el pueblo quizás llenos de silicio en la cara, con la ropa sucia para aparentar que estaban tristes y afligidos. ¿Por qué apariencia? Sencillo, la apariencia obviamente es porque en el corazón ellos se mantenían con la misma actitud. Por eso esos mismos que dicen estar afligidos son los mismos que le preguntan a Dios. Y mire, estos que están afligidos, mire la pregunta, mire lo que les dice, por demás es servir a Dios. ¿De qué vale es lo que significa la pregunta? ¿Qué aprovecha que guardemos la ley? ¿Y qué aprovecha que estemos afligidos? No, esta aflicción era una falsa para tratar de justificar delante de Dios que ellos estaban bien. Prácticamente quien se estaba equivocando según ellos era Dios. Ahora, vamos rapidito entonces a entrar en el otro versículo. Y aquí, igual que el martes pasado, usted me va a tener que dar 10 o 15 minutitos extra. Si usted dedicó la noche para aprender, pues entonces deme esos minutitos porque todas estas lecciones son 4, 5, 6 páginas, amados hermanos. Y entre ellas el amor pastoral, pues me obliga a decirle un poquito más que meramente la historia de lo que revela el libro, porque básicamente es la misma experiencia que experimentamos aquí en la iglesia, en la conducta nuestra de hoy en día y de cada uno de nosotros. Así que permítame ese tiempo. Mire lo que dice el 15. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, dicen ellos, sino que básicamente eh, eh, dice, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Ok? Eh, para los que se habían alejado de Dios, que son estos que están hablando todas estas cosas, recuerde, lo que están hablando estas cosas no es el remanente fiel. Son los infieles los que se están expresando de esta manera. Y obviamente ellos están diciendo que como no encontraban entonces de que valía la pena seguir a Dios, como leímos en el versículo anterior, y que entonces eran aquellos los que hacían el mal, los que estaban entonces bien delante de Dios, pues entonces ellos lo que están diciendo es que básicamente vamos a decirle a ellos entonces que son los bienaventurados porque son los mejores que están. Aquellos que están haciendo mal las cosas son los mejores que están. Y quiero que entienda esto porque es un poco confuso. Ellos están pidiendo la intervención de Dios en estos versículos. Básicamente, pero lo que realmente es tratar, es una fachada, es una cortina de humo para esconder obviamente sus propias conductas, sus propias concupiscencias. Ellos están quejándose delante del Señor y para los que habían alejado de Dios, los bienaventurados, obviamente los felices y los dichosos eran los soberbios, los impíos y los que tentaban a Dios. Y entonces
ellos con una aparente impunidad es lo que ellos están tratando de dar. Estos soberbios y estos malvados ponen a prueba a Dios, ponen a prueba a ese Dios que ellos obviamente están tentando para ver qué tan lejos podían ellos continuar con esa práctica de maldad, porque si ellos le dan la apariencia a Dios de que ellos quieren justicia cuando ellos mismos son los injustos, probablemente habrían entendido de que de alguna manera pudieran haber salido, de alguna forma hubieran tenido un espacio, un respiro para poder continuar haciendo las cosas que no estaban haciendo bien. Y déjeme decirle algo acerca de esta actitud. En el camino usted va a encontrar personas que están haciendo las cosas equivocadamente, pero de alguna manera van a hacerle ver a los demás que están correctos en la manera en cómo piensan y cómo actúan. Y realmente usted tiene que tener cuidado de quién entonces usted le dedica tiempo y le dedica atención y le dedica, mire, las orejitas. Porque cuando usted le dedica tiempo a una persona equivocada, cambiará su corazón. Cuando usted le dedica tiempo a una persona, usted lo va a identificar, porque las personas que no están de acuerdo con Dios es como este pueblo de Israel que comienza a justificar la conducta y comenzará entonces a tratar de que usted entienda su posición. Y el problema es que las personas no van donde la fuente, sino que simplemente se dejan llevar por la apariencia. Y la apariencia es exterior. Y hay un dicho muy famoso en Puerto Rico que dice, caritas vemos, pero corazones no sabemos, dice el dicho. Y esto es bien peligroso porque lo bueno de esta lección es que Malaquías está hablando de parte de Dios y Dios está descubriendo las intenciones de este pueblo, descubriendo las intenciones reales de los que están, ¿verdad? Lamentándose de aquellos que, y si usted lee este libro y se deja llevar por la apariencia de las palabras de este pueblo y no comprende la queja de Dios y no escucha la versión de Dios y no escucha las razones de Dios, que es el que conoce el corazón, usted podrá decir entonces la perspectiva de lo que está estudiando, pudiera entonces usted decir, pero es que Dios es injusto porque ellos estaban lamentándose, ellos estaban afligidos, de hecho, y estaban pidiendo que Dios interviniera con los injustos. Lo que está perdiendo de perspectiva es el contexto de que ellos eran los injustos. Aquí no está hablando el remanente fiel. Aquí no están hablando todavía, no están hablando aquellos que desean amar al Señor, que desean obedecer al Señor. Este es el pueblo que está quejándose, el que tiene una discusión con Dios, el que le está diciendo a Dios que está equivocado en la manera de pensar, en la manera en cómo se está expresando de ellos y que ellos no le han fallado en nada. Así que aparentaban estar tristes, aparentaban estar afligidos y se quejaban de que toda actividad religiosa era inútil. Y ahora están diciendo que son bienaventurados aquellos que hacen lo malo delante de Jehová, como si hubiera otra persona, otro grupo, otra nación haciendo lo contrario delante de Jehová, cuando son ellos mismos los que están haciendo lo malo delante de Jehová. Ahora, Malaquías 3:17 entonces nos lleva a otro ángulo de lo que queremos estudiar, porque ahora el Señor comienza a hablarle a aquellos que son fieles. Recuerda que le había dicho que cuando Dios envía un mensaje a su pueblo, Dios comenzará también entonces a enviar también una solución a ese mismo pueblo. Y mire lo que dice el versículo 16 del libro de Malaquías. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Así que este versículo, obviamente, amados hermanos, nos recuerda, y el versículo 17, vamos al 17 también, y dice, y serán para mí, ¿qué serán para mí? ¿Especial qué? Especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Así que, amados hermanos, el Señor ahora comienza a hablarle a los fieles y les dice que ellos comenzarán a ser su fiel tesoro. Escuche bien,
Dios comienza entonces a hablarle a aquellos que realmente quieren guardar su nombre, quieren respetar su nombre. Y Él comienza entonces a decirles a ellos que dentro de aquellos que se están comportando de una manera adversa, de una manera no correcta, Dios tiene un pueblo permanente y la maldad de aquellos que no quieren obedecer, la maldad de aquellos que no quieren ser íntegros, que aquellos que le fallan a Dios de una manera u otra e insisten en mantenerse en esa actitud, entonces Dios le dice, a pesar de que hay un pueblo desobediente, hay un pueblo que es obediente. Así que el Señor entonces, y lo que está diciendo aquí, este versículo 17, básicamente viene lo que dice en Éxodo 19:5, perdóneme, Éxodo 19:5, estaba buscando la cita, y es donde dice, ahora pues, Éxodo 19:5, apúntelo para que lo pueda estudiar y ver luego. Mire lo que dice la palabra del Señor en Éxodo 19:5. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro y sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y si vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Esto se lo está diciendo Dios en el Antiguo Testamento, Éxodo 19:5, se lo está diciendo a su pueblo físico. ¿Ok? Se lo está diciendo a su pueblo físico, al pueblo que él había escogido en el Antiguo Testamento. Pero cuando usted entonces, si usted va, déjeme buscar la Biblia por aquí, rapidito, rapidito. Si usted va entonces a Primera de Pedro, vamos a buscarla aquí, Primera de Pedro, y usted busca entonces, eso está por aquí, Primera de Pedro 2:9. Mire lo que dice la palabra del Señor y usted conoce este versículo. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que lo que Dios expresa, y vuelvo al principio como le acabo de decir, esto confirma nuevamente lo que le dije al principio, el carácter de Dios, las promesas de Dios a su pueblo físico, al pueblo de Israel. Es el mismo carácter y es el mismo Dios que te promete lo mismo, exige lo mismo en el Nuevo Testamento. En esa parte no hay cambio en el pacto de promesas, en la cuestión de bendición, en las cuestiones de que Él va a acompañarte todos los días hasta el fin, en la cuestión de que eres pueblo, como acabo de leer ahora mismo en Primera de Pedro 2:9. En todas estas cosas, en la cuestión de la promesa, en cuestiones de bendición, Dios va a exigir y va a pedir lo mismo porque te va a dar lo mismo que le prometió al pueblo de Israel. El nuevo pacto funciona entonces en que ahora cambia el concepto del sacrificio, de que Él puso el sacrificio y aceptando el sacrificio de Cristo, definitivamente alcanzamos el perdón de los pecados. Último sacrificio, el sacrificio perfecto, la oveja perfecta, el cordero perfecto para el sacrificio. Cristo cumple, pero el carácter de Dios, de quién es Él, cómo es Él, qué piensa Él, no cambia. El pecado sigue siendo pecado. Él aborrece el mal como lo aborrecía en el Antiguo Testamento. En eso Dios no cambia. Y las bendiciones tampoco, porque las bendiciones que Él da, las promesas que Él da, son parte de su carácter. Y su carácter, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y acabamos de probar en este capítulo de Pedro, acabamos de probar que el Señor en el Antiguo Testamento le había declarado al pueblo que iban a ser especial tesoro. Ahora estamos hablando de que también en el Nuevo Testamento les promete lo mismo. Así que esta posición, amados hermanos, escuche bien, cuando Dios le dice al pueblo, y si lo revisamos nuevamente, usted se va a dar cuenta de lo siguiente, porque cuando usted revisa esta lección, este versículo en Malaquías 3:17, se da cuenta que van a ser especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Le está diciendo, mire lo que está diciendo, Él va a perdonar
como el hombre que perdona a su hijo que ¿qué? Que le sirve. Cuando usted vuelve a leer entonces Primera de Pedro 2:9, especial tesoro, y usted se dará cuenta que el versículo decía claramente, déjeme buscar lo que lo cerré, cometí el error de cerrarlo porque el Señor me dio esto ahora mismo y quiero simplemente traérselo otra vez. Vea que en el versículo dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero cuando usted lo lee, continúa y mire para qué Él te escogió, para qué te hizo nación santa. Escuche bien, para qué te hizo nación santa, para qué te hizo linaje escogido, para qué te hizo real sacerdocio y para qué te hizo pueblo adquirido. Escuche bien, amado hermano, escuche bien. Porque Malaquías dice que Él va a perdonar como el hombre que perdona a su hijo que le sirve y guarde lo que es servicio en el corazón para que lo compare con lo que le estoy diciendo ahora. Y esto no está aquí en la lección, esto simplemente pues se lo estoy llevando calientito del horno espiritual del cielo. Dice que el pueblo adquirido por Dios para que anuncien. ¿Ok? ¿Me está entendiendo? Sois linaje escogido, te hizo real sacerdocio, te hizo nación santa, te hace pueblo adquirido para que anuncies las virtudes, todo lo bueno de Dios, todo lo bueno de Cristo, todo lo bueno del Espíritu Santo, que lo anuncies. Que lo anuncies, que lo anuncies, que lo anuncies. Malaquías dice que Él va a perdonar al hijo que le sirve. Y mire lo que está diciendo, para que lo anuncies. Que anuncie las virtudes de aquel que te llama de las tinieblas a la luz admirable. Así que todo el privilegio que Él ha puesto sobre ti, todo el privilegio que Él ha puesto sobre mí, nación santa, pueblo adquirido, el real sacerdocio, linaje escogido, todas esas cosas, diga conmigo, escríbalo, privilegios. Privilegios, privilegios. ¿Por qué? Porque el privilegio, entonces, ¿qué usted hace en respuesta al privilegio? En respuesta al privilegio, entonces usted obedece en las razones por las cuales Él otorga ese privilegio. Te hace real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncie sus virtudes. Para anunciar las virtudes, amado hermano. Así que esto que estamos hablando es ahora al pueblo, este Nuevo Testamento es el pueblo adquirido porque el pueblo que Él había escogido, por eso es adquirido, te trae a que Él escoge, ahora Él adquiere en el sacrificio, adquiere un nuevo pueblo espiritual. Porque el primer pueblo que Él escoge niega el privilegio de dar las buenas noticias, de ser parte de su equipo, de ser parte de aquellos que iban a anunciar el pueblo adquirido, la nación santa. Ellos rechazaron el privilegio. Oh, gloria a Dios, aleluya. Rechazan el privilegio que Dios les otorgó de haber sido el pueblo adquirido, nación santa, linaje escogido, real sacerdocio. Ahora usted es lo que Israel no quiso ser. Ahora somos lo que Israel no quiso ser. Y una vez, y ya que somos lo que Israel no quiso ser, y dije ser, ahora debemos hacer lo que Israel no quiso hacer. No quisieron ser, no pudieron hacer. Ahora Dios te hace para que puedas hacer. Te adquiere para que puedas realizar una labor. Ahora, en el versículo 18 y terminamos. Gracias por ser pacientes conmigo. Gracias por ser paciente con su pastor. Que estamos tratando de llevar estas alabanzas, de llevar estas enseñanzas para que podamos conectarnos con el cielo, podamos entender ciertas cosas que son necesarias como alimento espiritual. Mire lo que dice el versículo número 18. Y dice entonces os volveréis y van a discernir la diferencia entre el justo y el malo,
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mira, amados hermanos, por toda la Biblia se encuentra esta afirmación de que el mundo se divide entre aquellos que son justos y los que son malos, entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Pero desde Génesis hasta Apocalipsis, yo tengo aquí en mis datos, entre Génesis y Apocalipsis, amados hermanos, se indica que la raza humana consta solamente de dos grupos. El mundo te va a decir que el mundo está lleno de personas que son diferentes. Seleccionan las diferencias en base a las etnias, en base, ¿verdad? Obviamente ahora a la raza, ahora hay que añadirle también el género. De hecho, hoy tuve la oportunidad de recibir una llamada de Estados Unidos donde yo había pedido que me llamaran para poder entonces hacer esta parte que nos toca del censo. Y cuando me llamaron, comenzaron a preguntar preguntas que no son, obviamente peligrosas para su seguridad de seguro social y eso. No preguntan nada de eso. Simplemente donde vive, certificar que usted estuvo en esa residencia por X tiempo, desde abril del 2020 y así por el estilo, quienes viven. Y cuando van al género, pues entonces le preguntan a usted básicamente qué considera que es usted. No es cuestión de que sea hombre o que sea mujer, sino de que cualquier respuesta es buena. Cualquier respuesta también en cuanto a la raza. Yo le digo, bueno, es que en cuestión de la raza, pues me dice, cualquier respuesta es buena. O sea, no vamos a negar ninguna respuesta. El mundo está dispuesto a que usted caiga dentro de los parámetros, no que ellos establezcan, sino los que usted quiera, lo que cualquiera pueda decir, porque ellos de alguna manera quieren saber entonces la población, qué considera la población, quizás con fines políticos, quizás para detectar entonces minorías, quizás para cualquier otro tipo de estrategia de la cual desconocemos porque no estamos envueltos en este tipo de política, en este tipo, ¿verdad?, de condiciones. Pero para Dios, amados hermanos, no la divide entre ricos y pobres, blancos y oscuros, intelectuales e ignorantes, ni tampoco civilizados o incivilizados. Mire el listado que Dios va a considerar y cómo Dios entonces establece las dos clases, obviamente, de cómo se divide las personas, la manera en cómo Dios entonces, que la raza humana consta solamente de dos grupos para Dios. Pudieran estar dentro de estas circunstancias, entre los que están a la derecha o los que están a la izquierda, entre los que son ovejas y aquellos que son machos cabríos, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, entre los que irán al cielo o entre los que irán entonces al infierno, los del camino angosto o los del camino ancho, los que entran por la puerta angosta o los que entran por la puerta ancha, entre los que están en la luz y los que se encuentran en las tinieblas, entre aquellos que viven por el Espíritu y los que viven haciendo las obras de la carne. Así es como Dios divide entonces a las personas. Mire qué interesante cómo Dios establece lo que Él entiende que es importante. Si usted está a su diestra o está en la siniestra, si está en la luz, si está en las tinieblas, si los que entran al cielo, los que van hacia el infierno, los que gozan de su palabra o los que disfrutan del mundo, aquellos que hacen las obras del Espíritu, los que hacen las obras de la carne. Así es como Dios divide a las personas, amados hermanos. Y es interesante esto porque básicamente Dios quiere que todos se salven, pero en las actitudes en las que estaba este pueblo, Dios le dice al final, ustedes van a discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Por qué? Porque no iremos al mismo lugar. No vamos a estar en el mismo lugar. Por eso es que desde ahora, amado hermano, yo le pido encarecidamente de todo corazón,
Comience a ser diferente, comience a hacer la diferencia. Distíngase entre lo que es bueno y lo que es malo. Distíngase en el pensamiento que tienen los demás hacia Dios, hacia lo que usted tiene con los demás, y lo que usted piensa de Dios y lo que usted piensa del mundo. Comience a separarse, comience a despegarse de este mundo, amado hermano. Comience a alejarse de aquello que no le conviene. Aquello que, a pesar de que es lícito, no todo conviene, amado hermano, amada hermana, porque los tiempos están terminando. Se va a agudizar la persecución, se va a agudizar. Llegaremos en el momento en que usted tendrá y yo tendré que ubicarme en la postura correcta. ¿Tendré valor para hacerlo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Si tendremos el valor de poder, de dejar ya, mira, amado hermano, estudiando este análisis, esta lección, podemos entender, amado hermano, que si la conducta del pueblo de Israel era tratar de justificar los errores, tenemos que evaluar si estamos justificando los nuestros. Tenemos que evaluar si realmente estamos discutiendo con Dios y no estamos aceptando lo que el Señor está estableciendo para nuestras vidas como es su voluntad. Estamos luchando en contra de la voluntad de Dios. Recuerde que escuche esto bien, la voluntad de Dios está a nuestro favor. La voluntad de Dios no está en nuestra contra, la voluntad de Dios está a nuestro favor. La gracia de Dios está a nuestro favor. La misericordia de Dios está a mi favor. La palabra de Dios está a favor mío, no en contra mía. Y esa es la virtud que usted tiene. Por eso fue escogido para que usted pronuncie esa virtud de lo que usted está disfrutando. Que lo pronuncie, que lo riegue, que lo declare. Porque Dios quiere dar bendición. Y aquí llegamos, porque si sigo, entonces predico. Quisiera entonces, amados hermanos, recordarles que el Señor tiene grandes planes. Y mire lo que dice ese versículo, que somos especial tesoro, el versículo 17. ¿Cómo usted se considera? ¿Se considera especial tesoro para el Señor? Porque si usted se considera especial tesoro para el Señor, entonces usted está diciendo soy piadoso. Usted está diciendo yo tengo siempre en mi mente y en mi corazón lo que quiero es servirle al Señor. Lo que quiero es amar al Señor. Lo que quiero es serle fiel al Señor. Si eso es así, amado hermano, usted es especial tesoro para Dios. Y Dios al final de los días separará lo bueno de lo malo. No se preocupe porque el impío prospere. Preocúpese usted por serle fiel a Dios de la manera en como Dios es fiel a ti. Cuide lo que hay en su mente, cuide lo que hay en su corazón. Declare lo correcto, ame a Dios. Esté de acuerdo con Dios o no esté usted de acuerdo con Dios. Usted tiene el derecho de no estar de acuerdo con Dios. Lo que no tiene es el derecho de desobedecerle. Y me corrijo, obviamente usted puede hacer lo que quiera, porque todo es lícito, pero ¿le convendrá no obedecer a Dios? ¿Le convendrá a usted hablar mal de Dios? ¿Estará correcto para usted pronunciar palabras groseras en contra de Dios? Y créame que no tiene que pronunciarlas, sus actitudes, sus pensamientos. Pongámonos de acuerdo con Dios y vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, porque dentro de esta lección entendemos, Padre Santo, y comprendemos más ahora la necesidad que tenemos de poder, Señor, de la necesidad que tenemos de estar, Señor, bajo tu cuidado, bajo tu sombra, bajo tu escudo, Señor, bajo tu protección. No nos dejes, Señor, no nos abandones, Padre Santo, porque sabemos que sin ti estaríamos perdidos, Señor. No hay manera de que podamos llegar al cielo sin tu palabra. No hay manera que podamos llegar al cielo sin ti. No hay manera que podamos llegar al cielo sin tu Espíritu. No hay manera que podamos llegar al cielo sin Cristo. No hay manera que la sangre, Señor, no hay manera que podamos llegar al cielo sin la sangre de Cristo, sin el sacrificio. No hay manera, porque tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo.
Eres siempre santo por la eternidad, Señor, y no cualificamos por nosotros mismos. A pesar que tenemos el privilegio de haber entrado en tu gracia, a pesar de que tenemos el privilegio de haber entrado en tu cuidado, a pesar de que has mostrado misericordia y que has sido buenos siempre para con nosotros, Señor, somos malagradecidos de alguna forma u otra. Siempre vamos a demostrar nuestra rebeldía que está muy dentro de nuestros corazones y de alguna manera la vamos a manifestar. De alguna manera no vamos a ser agradecidos por el día, por habernos levantado. De alguna manera vamos a manifestar, Señor, el descontento porque no obras a nuestro favor, porque pensamos que nos dejas solos en los momentos más difíciles de nuestra vida, pero tú estás obrando en nuestro corazón, porque tú quieres un corazón limpio de actitudes, limpio de intenciones, y esas son cosas que no comprendemos porque son sobrenaturales. Y lo sobrenatural, Señor, está bien lejos de nuestro entendimiento. Y yo te pido, Señor, que tu corazón, Señor, que nuestro corazón esté de acuerdo con el tuyo, que seamos conformes a tu corazón. Que esta noche nos entreguemos a ti en espíritu y en verdad, que te pidamos perdón, que nos arrepintamos de lo que podemos acordarnos y de lo que se nos ha olvidado, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu vida, tu palabra, tu espíritu sea real y que haya una manifestación real de nuestras vidas, Padre Celestial, en tu vida. De que sea una manifestación real de tu palabra en nuestros corazones, que sea una experiencia nueva. A pesar de la distancia, a pesar de las circunstancias, hay razones para estar agradecidos contigo, Señor. Y te pido que encontremos siempre una forma de poder agradecerte, Padre Santo, lo que has hecho por nosotros. Padre Celestial, gracias, porque durante este tiempo tu palabra llegó a cada hogar para expandir el conocimiento, para que podamos entenderte mejor. Gracias porque enviaste sanidad también. Y que habrá testimonios de que de alguna manera, Señor, tú organizaste, Señor, los órganos, la sangre, las células. Padre Santo, noticias de cáncer se cancelan en el nombre de Jesús. Allá en la vista, en el cerebro, Señor, alguna glándula en algún lugar donde no debe de estar, Señor, en este momento rómpela en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Aquel que no pueda dormir, dale un sueño profundo, libérale, Señor, libérale de lo que es la ansiedad, la depresión, la frustración, Señor, que cambie el pensamiento, que te vea con ojos buenos, que te vea con un corazón limpio, de que estás sobrando, de que debemos ser fiel, Señor, a tu voluntad, a tus promesas, que tú eres fiel a tus promesas y nosotros seremos fiel a tus procesos, Señor, que podamos entender el camino difícil que nos lleva a la salvación. Que podamos entenderlo, Señor, porque queremos llegar, queremos llegar, queremos llegar, queremos llegar, queremos llegar, queremos llegar. Y cuando más apriete la vida, más libertad sentiremos en tu espíritu. Te doy las gracias. Amén, amén, amén.